una academia que se preocupe por lo que pasa acá, ¿cierto? Eh, pues tiene que dar cuenta de muchas cosas, digamos, y una cosa de las que tiene que dar cuenta es eh, de las interconexiones. Digamos, yo lo que creo que si hay algo importante en nosotros, que es el mestizaje y tal, eso debe estar como en la aproximación que tengamos a esas preguntas. Y es que, qué sé yo, Rosenbluth era un señor que se movía mucho, digamos, él era un nacionalista mexicano, como mucha gente de esa nación, ¿cierto? O sea, él era mexicano y creía que se podía hacer ciencia en México tan importante como lo que se podía hacer en Estados Unidos, y a su gente le decía hay que publicar en inglés, hay que publicar en español, y hay que mandar a los artículos a los journals que había en Argentina. Claro, era un momento también como de un despertar, es que no había pasado el neoliberalismo. Entonces, todavía pensar en eso, en esa idea de que de una autonomía eh, científica, qué sé yo, era más cercana, ¿cierto? Además, a pesar de la pobreza de nuestro país y tal, todo esto, en este momento países como, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? México tuvo un periodo que se llamó el milagro mexicano, ya que había como una relativa prosperidad y estabilidad económica en México, que no benefició a todo el mundo, pero que benefició a una buena cantidad. Por ejemplo, un nacimiento de una clase obrera que le dio forma a la Ciudad de México, por ejemplo. El campesinado es otra cosa, pero por mencionar eso, ¿cierto? En Argentina, en esa misma época, hubo premios Nobel de Medicina, por mencionar un tema, ¿cierto? Que tiene que ver con el caso de Rosenbluth también, porque ellos pues trabajan en fisiología, que finalmente es una disciplina médica, y las primeras congresos sobre cibernética en México fueron en el Instituto Cardiológico, que era gente que se ocupaba de pues medicina. Entonces en ellos ¿cierto? Hay una movilidad, y eso yo creo que tenemos como que ser que afirmarla mucho, ¿cierto? Mm, la gente que viene de Europa, la gente que está acá, la gente que, digamos, viene de tradiciones campesinas, indígenas, y que llega como también a proponer conceptos, a proponer cosas, creo que es importante, digamos. Yo lo que creo es que ahí hay dos problemas, digamos. Uno es que, entonces lo primero es, una equivocación, digamos, posible es creer que entonces hay que cerrarse, qué sé yo, a los discursos de Europa y Estados Unidos, porque tenemos que hacer algo como propio en un sentido Ujú. que yo no sé si es posible, primero, y segundo, si es pertinente. O sea, si ya en el siglo, después de la Internet, mucho después del Facebook, eh, esa pregunta permanece así de intacta. Yo creo que no. O sea, las nociones de norte, o sea, y sur, por eso es que cuando es tan cardinal, a veces nos hacen perder de vista que allá también hay historias que merecen ser contadas. Una de esas, por ejemplo, en toda América son las Mm, historias indígenas, y claro. que por ahí nos podemos conectar, y a veces eso es una manera más, no sé, ¿cómo le digo yo? Como menos obvia de interrelacionarnos. ¿Cuál es como la gran pregunta que yo tengo sobre, por ejemplo, el tema de colonialidad? Puede ser similar a la pregunta sobre la modernidad en Europa, digamos, o en Estados Unidos, que es que construir eso no es un proyecto de una generación. Y si se quiere decolonizar, eso no va a ser un proyecto de Miñolo y la gente que trabaja alrededor de él. Mm, Eso, ojalá teniendo gente de esa misma talla intelectual, varias generaciones, eventualmente pueden hacer como una contribución real a señalar, trabajar y proponer soluciones a los problemas que ellos están identificando. ¿Cierto? Pretender que sí, como los posmodernos, ellos acabaron con la modernidad, no. Hicieron unas preguntas súper pertinentes, unas más que otras, qué sé yo. ujú. Pero la pregunta sobre la modernidad vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y quién sabe por cuánto tiempo sea así. Si estamos hablando todavía de la influencia de la colonia o de la mente de la colonialidad, pues lo que pasa es que se tienen que conectar también por dentro, o nos tenemos que conectar también por dentro.
Y por otro lado, lo que creo, digamos, de América Latina, el punto es que tenemos que exigirnos, yo creo, para tener trabajos de calidad, que realmente hagan contribuciones fuertes. O sea, si usted me pregunta cuál es la perspectiva, digamos, que a mí me gustaría de lo que yo hago más que solamente señalar como que la decolonialidad y tal, cierto que eso es muy importante, sin duda, tiene que partir de un aspecto autocrítico y es, ¿por qué no tenemos universidades robustas? ¿Por qué? Ujú. Listo, sí, hay geopolítica del conocimiento, lo que quiera, pero además ya sentémonos ustedes tres, pues y yo, y ¿qué hacemos para que tengamos producciones mejor sustentadas? Que tengamos editoriales que publiquen mejor, que distribuyan más, eventos que convoquen mejor, articulaciones entre academia y mundo real que funcionen. Mm. Y eso tiene que partir un poco de ahí, digamos, yo creo y eso yo lo veo poco, ¿cierto? El campo, digamos, de estudio de los medios, la historia de los medios acá, yo eh, digamos, parto como de hacer reconstrucciones de las tecnologías, por ejemplo, que es una cosa que me interesa mucho a nivel pragmático y tal. Eh, y me gustaría mucho trabajar como en talleres con gente para reactivar buena parte de esas tecnologías. No hace falta solamente con señalar y decir que las tecnologías no sé qué, es que tenemos que ponerles la mano encima, Ujú. siguiendo la tradición del pragmatismo norteamericano. Si eso lo dice Latour, ¿cierto? Que está en la quinta esencia del pensamiento francés contemporáneo, es porque ahí hay algo como importante. Y creo que nosotros, también un poco por la presión de las academias, nos hemos preocupado hermano, estar publicando papers y cosas por el estilo, que eso no está mal, porque eso nos conecta, bueno, y nos hace que nos lean y uno mismo, ¿cierto? Se ve como obligado a tener que estar como permanentemente escribiendo, por ejemplo. Pero eso nos puede hacer perder de vista como, bueno, ¿cuál es la contribución a la que yo le voy a apostar Mm. realmente? Que eso sí tiene, por ejemplo, la gente que viene como del movimiento modernidad, colonialidad, ¿cierto? Ah, que ellos sí se abstraen en un momento y bueno, y eso creo que es lo que ha hecho que su aporte sea tan importante.